Continuamos con el Seminario de Estudiantes de Ciencias, aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central del Ecuador. El próximo expositor, Alexander Felipe Palma Pozo, de la carrera de Matemática, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, en Guayaquil, Ecuador. El título, El axioma de elección y algunas equivalencias en ZF más AC. Entonces, bienvenido, Alexander, y muchos éxitos. Bien, muchas gracias. Bien, primero que todo, antes de iniciar, mis más sinceros agradecimientos por esta cordial invitación a participar en este increíble evento. Pienso yo que esta es una de las mejores formas en las que podemos conocernos, todos aquellos que tenemos una afición por las matemáticas, de tal manera que podamos aprender toda esta arte que existe dentro de las matemáticas como tal. Mis más sinceros agradecimientos y esperando que con ansias un próximo evento también. Esta presentación como tal ya apareció, al menos su tema apareció tangencialmente el día martes por el compañero Luis Rivera, quien hizo una excelente exposición, mis más sinceras felicitaciones también. Así que quise o me gustaría que, que la presentación de hoy como tal sea un poco más dirigida de tal manera que no nos centremos en las pruebas, sino un poco conocer de manera general en el casco de las matemáticas qué es la teoría de conjuntos. Entonces, esto de tal forma que cuando finalicemos esta pequeña conversación, tanto matemáticos como no matemáticos podamos decir, ah, ok, entonces eso es lo que se hace en teoría de conjuntos y qué bonito, me gustaría algún día empezar a estudiar un poco más de esto. Entonces, el título de mi conferencia es Breve recorrido por la teoría de conjuntos con un sabor de lógica matemática, el axioma de elección y algunas equivalencias en ZF. Mi nombre es Alexander Palma Pozo. Yo actualmente estudio la carrera de matemáticas en ESPOL. Bien, entonces el contenido de mi presentación se va a elaborar de la siguiente manera, una pequeña presentación y el núcleo de nuestra presentación, de nuestra exposición, va a ser la teoría de conjuntos. Voy a dar al final algunas lecturas recomendadas que me parece que si alguno desea incursionar un poco más en esta increíble área, puede hacerlo. Bien, entonces, bueno, actualmente, como lo había mencionado, yo actualmente estoy en mi último año de la carrera de matemáticas en ESPOL. He tenido la oportunidad de participar en varias competencias a nivel nacional e internacional, de tanto de matemáticas como física, y mi interés principal es la lógica matemática, la teoría de conjuntos y la teoría de números, y entonces, por esa razón, esta teoría de conjuntos está contaminada con un poco de lógica matemática. No es necesario conocer lógica matemática como tal, hacer lógica para poder hacer teoría de conjuntos, pero podemos hacer esa simbiosis de tal manera que sea interesante. Yo tengo una página donde usualmente tengo un poco de tiempo libre y publico mis problemas que a veces sé resolver y comento algunas cosas que me parecen interesantes. Bien, entonces, la idea de conjunto es muy básica y natural. Pienso yo que tal vez yo he tenido la oportunidad de darle clases a niños en un semillero de ciencias en la universidad, en ESPOL, y uno hace estos experimentos con los niños y le dice, mira, ¿qué es esto? Entonces, aunque ellos no conocen la idea como tal de conjunto, eh, es tan intuitiva que comienzan a hacer tal vez separaciones, buscan intersecciones, buscan uniones. Esas operaciones que se definen en esta armazón parecen muy intuitivas. Me gusta mucho este mapa salió hace un tiempo, un poco
vendiendo en este sentido, en el buen sentido, las matemáticas. Y me gusta porque nos ubica en espacio, en estructura sobre las matemáticas. Claro, hay un gran debate sobre si las matemáticas eh, son puras o aplicadas, y en ese detalle no vamos a entrar en esta conversación. Pero me gusta porque sitúa a la teoría de conjuntos y a la lógica matemática en la parte fundacional, algo que es muy importante. Y bueno, en el inicio, cuando se empezó a trabajar con matemáticas, se había avanzado tanto que se había avanzado tanto que se hacía mucho análisis, álgebra, pero esa noción de conjuntos que se tenía no se había formalizado como tal. Entonces, la teoría abstracta de conjuntos como objeto para ser estudiada en sí misma fue originalmente en gran parte realizada por el matemático Cantor, quien era un matemático alemán, y sus artículos sobre teoría de conjuntos aparecen primeramente durante el periodo de 1874 y 1897. Cantor no estudia realmente de primera mano la teoría de conjuntos, sino que él estaba estudiando la noción o las ideas relacionadas a series de Fourier, que son series de naturaleza trigonométrica, que si hemos tomado algún curso de ecuaciones diferenciales, seguramente habrán aparecido. Y para los no matemáticos, esencialmente la idea es que puedo formar o puedo tener este tipo de estructuras, este tipo de formas. Esta teoría relacionada a las series de Fourier tenía muchísimas aplicaciones, sobre todo en la parte del modelado físico y en el estudio de la unicidad, de existencia de soluciones. Entonces era un boom de las matemáticas. Pero Cantor estaba estudiando esta teoría y en 1871 él observa que una determinada operación sobre conjuntos de números reales, la operación de formar conjuntos de puntos límites, como nosotros lo conocemos actualmente, podía ser iterada más que un número finito de veces. Lo que por supuesto representó algo importante o una noción interesante para Cantor. Luego en diciembre de 1873, Cantor demuestra que el conjunto de todos los números reales no podía ponerse en correspondencia uno a uno con los números enteros. Y ese resultado lo publica un año después, en 1874. Cantor se categorizaba por ser una persona muy cuidadosa con sus demostraciones. En 1879, años posteriores, publica una serie de trabajos exponiendo conceptos generales de conjuntos abstractos y números transfinitos. Por supuesto, el trabajo de Cantor era un top matemático, un superhéroe en ese tiempo, y fue recibido por muchos matemáticos, y fue recibido de gran manera, de buena forma. Por ejemplo, Richard Dawkins le recibe bien ese trabajo. Pero había algo en la teoría de Cantor que comenzaba a chocar con los otros matemáticos. La voluntad de considerar conjuntos infinitos como objetos que deben ser tratados de la misma manera que conjuntos finitos fue muy atacada por otros. Entonces, cuando hubo el cambio de siglo, se intentó presentar los principios de la teoría de conjuntos como principios de la lógica, como verdades evidentes del pensamiento deductivo. El trabajo más importante en ese sentido fue realizado por el matemático Frege, quien él publica entre 1893 y 1903, él publica una obra increíble de 2 volúmenes, en las que él indicaba cómo las matemáticas podían desarrollarse a partir de los principios que él consideraba principios de la lógica. Y esto fue el principio o esencialmente lo que comenzó en una crisis oscura del fundamentalismo. Porque en este tiempo, en este entorno, aparece un matemático, justo cuando el segundo volumen de Frege iba a ser publicado, aparece el matemático Bertrand Russell, quien informa a Frege de una contradicción de los principios que él estaba derivando en su teoría. Él propone una teoría, él dice, mire, yo pienso que toda la matemática se puede reducir en este sentido, en este sentido lógico, pero en la teoría que él proponía, en la forma en la que él concebía la teoría de conjuntos y la matemática como tal, había un principio que se generaba conflictos. Entonces, la paradoja de Russell aparece. Comúnmente la paradoja de Russell alguna vez habrá aparecido. Yo recuerdo que cuando estaba en el pre, haciendo el pre para ingresar a la universidad, aparece este enunciado de la formulación más famosa, conocida como la paradoja del barbero,
que esencialmente lo que dice es que, mira, imagínate que en un pueblo hay un único barbero. Todos los hombres están bien afeitados. Y entonces cierto día el barbero anuncia, dice, afeito a todos y solo a los hombres que no se afeitan. Entonces uno se detiene a pensar y una pregunta natural dice, bueno, ¿y entonces quién afeita al barbero? ¿Es acaso el barbero? ¿Será otra persona? Cuando uno comienza a considerar la posibilidad de que sea el barbero, llega a un problema. Cuando llega a considerar la posibilidad de que sea otra persona, llega a otro problema. La cuestión es que bajo la teoría de Frege, uno no puede responder a esta pregunta en ninguno de los dos casos y es la paradoja. Por supuesto, queremos formalizar esta idea. Esta es la idea que pienso yo que es más accesible, pero la idea formal es la siguiente. No toda colección bien definida define un conjunto. Más informalmente, reduciendo un poco la jerga, no toda clase define un conjunto. La demostración es un poco sencilla. Tomo X como una colección de esta estructura A tal que A es un conjunto y A no está en A, y digo, si X es un conjunto, entonces X pertenece a X, en cuyo caso la propiedad que yo definí debe requerir que X no puede estar en X, por la propiedad que yo definí. Si X no está en X, entonces la propiedad que definí de X requiere que X esté en X. Y en cualquier caso llegamos a la conclusión de que X tiene que estar en X y X no puede estar en X. Esa conjunción que aparece ahí, de tal forma que obliga a que X esté en X y X no esté en X, trae un problema, un conflicto, una contradicción. Por ende, X no puede ser un conjunto. Y entonces hay un problema en la teoría de Frege. Por supuesto, cuando Russell publica, comenta esto a Frege, y obviamente esto se conoce, tuvo un enorme impacto en las ideas de la época en ese tiempo sobre las matemáticas, sobre cómo se concebían las matemáticas y lo que estábamos haciendo tenía sentido. Muchos matemáticos comenzaron supongo, esencialmente, no supongo, sino que esencialmente comenzaron a ver, ok, ¿qué está pasando en la teoría de conjuntos? ¿Qué está pasando en los fundamentos? Una crisis de fundaciones. No fue sin duda, por supuesto, la primera paradoja que apareció. Cantor mismo había observado que algunas colecciones, como la colección de todos los conjuntos, debía ser considerada como totalidades inconsistentes, en contraste con otras totalidades inconsistentes de las que no vamos a entrar en detalles en esta presentación, como el conjunto de los números. Es decir, comenzaron a aparecer otros problemas dentro de la concepción de Frege. Por supuesto, los matemáticos comenzaron a trabajar, a ver qué estaba pasando en los fundamentos, y entonces se prefirió hacer una distinción entre clases propias y conjuntos. Esta distinción fue introducida por el matemático Neumann en 1925, pero la simplicidad y la franqueza de la parecida de Russell parecían destruir la tentativa de basar la matemática en teoría de conjuntos como Frege había propuesto. Por supuesto, tal vez si alguno ha estudiado, ha leído un poco sobre esta historia, aquí viene también la cuestión del programa de Hilbert, ¿no? Hilbert con su programa de que quería meter todo quería reducir todo a un programa de lógica, comenzó a tener muchos conflictos. Luego, la primera axiomatización como tal de teoría de conjuntos fue publicada en 1908 por el matemático Zermelo, y luego varias personas observaron la teoría de Zermelo, parecía ser muy satisfactoria para describir los números ordinales, pero los matemáticos decían algo falta, tal vez necesitamos reforzarla. Luego se introduce la idea del axioma de reemplazo, que fue propuesta por Frankel en 1922, dando lugar a lo que actualmente nosotros conocemos de manera muy agradable como los axiomas de Zermelo-Frankel. Luego aparece el axioma de regularidad o el axioma de fundación. Se conoce que estaba implícito en el artículo del matemático Miranov, pero ya estuvo explícitamente incluido en el trabajo de Neumann en 1925. Luego, una axiomatización que admite clases propias como objetos legítimos fue formulada por Neumann en 1925. Luego el matemático Bernays utilizó algunas de sus ideas en el desarrollo de una axiomatización más satisfactoria, que luego fue publicado en años posteriores. Finalmente, ya se tenía una idea axiomática de conjuntos y luego una modificación de los axiomas de Bernays fue utilizada por Gödel
en una monografía de 1940, que ese enfoque actualmente de teoría de conjuntos se conoce como la teoría de NBG o GB, que es una forma de entender a los conjuntos. Luego se formulan otras teorías conocidas como la teoría elemental de categorías, TCC, o una teoría de conjuntos de fundación. Todas ellas lo que intentan es darle otra formulación a la forma en la que se concibe un conjunto. Por ejemplo, tenemos la teoría de conjuntos, la teoría de tipos, en donde la forma primitiva de conjuntos es tratada como un tipo en particular y no como un átomo en el sentido en el que se concibe dentro de la formulación de Zermelo-Franck. Algo histórico importantísimo, el símbolo que nosotros utilizamos para decir pertenece, vive aquí, está aquí, es una forma estilizada del griego epsilon y fue introducida por el matemático italiano Giuseppe Peano en 1889 y significa esencialmente es, está, pertenece. Bueno, y algunos matemáticos tienen varias formas de decir, a veces he tenido la oportunidad de escuchar y cada quien a veces concibe utiliza un metalenguaje diferente. Muy interesante. La teoría de conjuntos no está muerta. A veces cuando converso un poco sobre este tema de teoría de conjuntos y lógica matemática como tal, más abajo, ¿pero qué se hace en teoría de conjuntos? ¿Acaso estudian los diagramas de Venn o qué es? Bueno, la teoría de conjuntos no está muerta, esencialmente tiene dos ramas de investigación. Una rama consiste en estudiar qué pasa si yo tengo este axioma y le quito, qué pasa si lo agrego, qué pasa si considero axiomas más fuertes. Y otra rama de las matemáticas se refiere más a la matemática como tal de la teoría de conjuntos, donde se estudia el funcionamiento de la teoría de conjuntos, sus pruebas, sus teoremas, sus no teoremas. De hecho, hay algo interesante que está en el espectro entre la teoría de conjuntos y la lógica matemática que se llama la teoría de pruebas, donde uno estudia un poco las complejidades que inmiscuye trabajar con pruebas, ¿no? Unas ideas interesantes. Bueno, y la pregunta natural que nos surge, bueno, ¿y cómo nos afecta la elección de los axiomas? ¿Por qué es tan importante? Bueno, para los matemáticos supongo que la importancia es obvia, pero para los no matemáticos es importante mencionar que las pruebas no viven en el vacío. Las matemáticas necesitan un lugar de donde empezar. Entonces, después de la crisis fundacional, que esa crisis oscura que estaba mencionando, estas ideas, estas interrogantes comenzaron a resolverse y los matemáticos, los filósofos, los lógicos que trabajaban aquí, obviamente se hizo más consciente de la importancia que tenían las definiciones formales y la necesidad de los axiomas. De hecho, Cantor es famoso por intentar demostrar y a veces intentaba refutar la hipótesis del continuo, y más tarde Gödel y Cohen hacen una hazaña increíble y ellos dicen, si la teoría de conjuntos, si suponemos que la teoría de conjuntos es consistente, entonces tanto la hipótesis del continuo como su negación son consistentes con la teoría de conjuntos, bajo el supuesto de que la teoría de conjuntos es consistente. Una pregunta similar asociada a la lógica matemática no tiene sentido. Dentro de la teoría de conjuntos sí podemos hacer este tipo de preguntas. Luego Gödel demuestra la consistencia de la hipótesis del continuo y muchos avances posteriores se han hecho. La elección de los axiomas puede tener implicaciones enormes en problemas fuera de la matemática, pero problemas fuera de la teoría de conjuntos como tal. Algunas cuestiones interesantes fue, por ejemplo, la cuestión de los conjuntos de Sierpinski, que habla un poco sobre la estructura de los espacios topológicos, y ahí hay una cuestión interesante que depende mucho de la elección de los axiomas y la productividad de los espacios SC, que seguramente si alguien ha tomado un curso de análisis funcional, ahí aparecen estos espacios. Entonces, ¿y qué es un conjunto, Alexander? O sea, ok, el conjunto ha sido una cosa complicada tal vez. ¿Qué es un conjunto? Bueno, hay que decir que el conjunto como tal es un término no definido en matemáticas. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, no es tan extraño si alguien está relacionado con un curso de geometría. Considere, por ejemplo, los elementos de Euclides como analogía, donde se tratan algunas cuestiones simplemente como objetos matemáticos. Por supuesto, la idea formalizada que quiero implantar sobre conjunto es que un conjunto es un átomo en matemáticas. Un átomo esencialmente es una entidad que puede ser un elemento de un conjunto,
pero que en sí misma no puede tener elementos. No podría tener elementos. Como mencioné, este es un enfoque fundacional. Otros enfoques de la matemática también son plausibles. Como lo mencioné, hay un enfoque de teoría de conjuntos por tipos, donde la noción primitiva no es los conjuntos como tal, sino que los tipos, y se considera los conjuntos como un cierto tipo de objetos matemáticos. Hay una consideración que seguramente si uno va a un libro de teoría de conjuntos, hay una forma de ver a la teoría de conjuntos que se conoce como Naive Set Theory, donde decimos que los conjuntos son objetos matemáticos que son colecciones de objetos matemáticos y que no hay ningún significado para el orden y la repetición de los objetos en la colección. Entonces, dentro del arquetipo de la teoría de conjuntos, dentro del metalenguaje de la teoría de conjuntos, si yo digo que estoy en una escalera, ¿hasta qué punto puedo bajar? El último peldaño que voy a encontrar es este conjunto, la idea o la noción de conjuntos dentro de la teoría de conjuntos. Observaciones importantes: los objetos del universo de la teoría de conjuntos son conjuntos, por lo cual cuando nosotros vayamos a decir que algo existe, los conjuntistas quieren decir que existe como en conjunto, existe como esa entidad. Pero el universo de la teoría de conjuntos a veces es solo un conjunto dentro de un universo mayor. Todo el lenguaje de la teoría de conjuntos usa un único símbolo extralógico, que es este símbolo de operación binaria, que ya lo mencionamos, quien lo introdujo, y tomamos este símbolo de aquí, el símbolo de igualdad, como un símbolo de la lógica subyacente, pero es importante mencionar que todas las formulaciones, todas las fórmulas de primer orden, todas las fórmulas de primer orden en conjunto, se pueden reducir a utilizar únicamente este término, esta relación binaria. No necesitamos realmente esta idea de igualdad, pero obviamente queremos suavizar, a veces relajar la notación. Entonces, vamos a decir que si M es un conjunto y es una relación binaria definida sobre M, podríamos preguntarnos si esta estructura satisface los axiomas de la teoría de conjuntos, ya que estos son axiomas de primer orden. Entonces, algunos textos incluyen el axioma de subconjunto como tal, pero nosotros bajo esta consideración podemos hablar de subconjunto de M simplemente como colecciones, como clases de M conjuntos. Aquí estoy utilizando la palabra colección, confundiéndola a propósito con clase, únicamente para poder relajar un poco el metalenguaje aquí. En esencia, formalmente, para mantenernos en el hilo también de la rigurosidad, decimos que una clase que A un subconjunto de M es una clase de M si existe alguna fórmula en el lenguaje de la teoría de conjuntos, podemos decir Barphy dado por esta forma y parámetros en M, tal que A está formado por todos los X en M, tal que esta estructura implica lógicamente esta fórmula del lenguaje de la teoría de conjuntos. Hay lugares, por supuesto, en los que cada subconjunto de M es una clase, pero solo utilizaremos para esta presentación términos de clase para anotar una colección definible. Entonces ya tengo la noción de clase y tengo la noción de conjuntos. Clases y conjuntos están ahí, van de la mano. Entonces vemos que algunas clases corresponden a un conjunto de M. Por ejemplo, tenemos esta clase, que si yo digo que son todos los X, tal que X es distinto de X, ¿cuáles son los X que satisfacen eso? Entonces, esta va a corresponder al conjunto vacío de M. Por supuesto, van a haber algunas clases que no van a corresponder a un conjunto. Esto resuelve la problemática anterior de la paradoja de Russell en este sentido, porque le podemos asociar o las podemos enviar a clases propias. Si A es una clase que corresponde a un conjunto, lo que yo haré en esta presentación es confundir a A con el conjunto que define. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta clase como tal, yo la puedo confundir como un conjunto, solamente para motivos prácticos. Algo que es interesante y un poco, nunca me gusta utilizar la palabra sencillo, pero es algo que puede salir inmediatamente de la definición, es que cualquier conjunto es una clase. Algún ejercicio que uno podría tratar de realizar. Vamos a tratar de introducir notación, no me voy a detener mucho en esto, pero lo que quiero hacer es que cuando yo escriba, por ejemplo, esto, lo que estoy haciendo es decir que para todo X, X está en X, entonces X está en B. Y voy a introducir algunas abreviaturas lógicas, como estas que están aquí,
Pero por algo que me gustaría detenerme aquí es a este símbolo, ¿no? Yo estoy utilizando este símbolo para denotar la clase que habíamos definido como el vacío. Por supuesto, si hay alguien más fundamentalista, más arraigado a la historia de las matemáticas, saltará y dirá, "Pero, Alexander, ese no es el símbolo del vacío". Sí, históricamente la notación adecuada del conjunto vacío es esta, pero vamos a tratar de modernizarnos un poquito aquí y vamos a utilizar el Barthes-Noty. ¿Ok? Bien, aquí lo único que estoy haciendo es introduciendo notación importante. Por ejemplo, este conjunto de aquí, que es el conjunto potencia de A, va a denotar la clase de todos los U, tal que U es subconjunto de A, y tenemos las intersecciones y son abreviaturas de notación. Vamos a utilizar estos símbolos que acabamos de mencionar y algunos otros los vamos a ir introduciendo a medida que lo necesitamos. No vamos a necesitar más en particular, con el objetivo de optimizar un poco la notación. ¿Qué notación? Los axiomas de Zermelo-Fraenkel, que es el objetivo principal o el núcleo de mi presentación. Dar a conocer, bueno, a veces, no sé, tal vez si alguno ha pasado, pero cuando uno ve, vamos a trabajar en la teoría de conjuntos, vamos a hacer lógica, uno le enseñan que es un predicado, le enseñan tal vez qué es el conjunto, la intersección entre conjuntos, bueno, las operaciones en total, dicen, bueno, vamos a trabajar en la teoría de conjuntos de ZF, y tal vez si alguien alguna vez profundice un poco más, llegará a este punto, ¿no? A ver cuáles son esos axiomas, pero no todos. Entonces, les presento a los axiomas de la teoría de conjuntos para los que no lo conocen, o los que no los conocemos hasta ahorita, de Zermelo-Fraenkel. Él postula, no él postula, sino esencialmente se postulan 8 axiomas. Las dos primeras líneas, bueno, estas primeras líneas están escritas en un lenguaje, en un metalenguaje, mientras que el segundo están escritas en unas fórmulas, utilizando fórmulas de primer orden. Porque estoy cuantificando sobre los conjuntos y no sobre colecciones arbitrarias, que eso es un poco más complicado. La extensionalidad, que es el primer axioma, dice que dos conjuntos van a ser iguales si solamente si tienen los mismos elementos. Y la formulación en FOL es que para todo X y para todo Y, X es igual a Y, si solo si, X está contenido en Y y Y está contenido en X. Como les mencioné anteriormente, esta notación yo podría obligarla a regresarse al símbolo binario de pertenencia, pero bueno, estamos queriendo hacer esto un poco más relajada. Vamos a decir que el conjunto vacío existe y ya, no nos vamos a meter en más líos, el vacío existe, y eso es en el lenguaje FOL, dice que existe un X, tal que para todo Y no está en X. La unión, cualquier conjunto tiene un conjunto unión. La potencia, cualquier conjunto tiene un conjunto potencia. Para todo X existe un Y, tal que Y es igual a P de X. Y tenemos dos axiomas que los he separado del anterior porque a veces estos son un poco molestosos. Y de hecho ahí hay subteorías de teoría de conjuntos. Está el axioma de fundación, que dice que no es este metalenguaje que estoy usando aquí, no es su primera forma, pero lo que quiere decir, la forma original, lo que quiere decir es que la relación binaria está bien fundada, está bien definida, abusando un poco más allá de la nota del lenguaje. Eso dice que para todo X, si X es distinto del vacío, existe un Y en X, tal que X intersección con Y es igual al vacío. Y bueno, tal vez, a veces cuando yo comentaba esto, dialogaba un poco con unos compañeros, dice que tal vez esta creo que no es tan clara, no es tan intuitiva, porque si tú me dices que X es distinto del vacío, y tú me dices que existe un X en Y en X, y tal que cumple que cuando yo lo intersecto con X es igual al vacío, ¿cómo es eso? Bueno, a veces surge el problema porque recuerda que estamos trabajando estamos en el escalón matemático, estamos en las bases, estamos en ese lugar oscuro, a veces sé decir, donde aquí es como, si alguno está familiarizado con los lenguajes de programación, es como que usted pasa de programar usando Python y ahora decide programar en C. Ahora tiene que darle mucho más instrucciones al computador. Esencialmente estamos aquí, ¿no? Por el momento sabemos que existe el vacío y ya. Entonces todos los conjuntos los vamos a definir de esa manera en este sentido. El infinito existe como un conjunto. Existe un conjunto infinito donde esencialmente yo lo que le digo es que puedo agregar en ese sentido infinito. Dos axiomas que son complicados al inicio es el axioma de separación y el axioma de reemplazo.
El axioma de separación dice que si usted tiene una fórmula en el lenguaje de la teoría de conjuntos, entonces para cualquier elección de parámetros y P sub U, P sub I, y para cualquier conjunto X va a existir un subconjunto Y compuesto por aquellos elementos que satisfacen var phi. Y esta es su formulación en for. Por el momento no me interesa tanto escudriñar como tal así la afirmación, luego podemos reducir un poco el metalenguaje. El reemplazo lo que dice es que si var phi es una fórmula en el lenguaje de la teoría de conjuntos para cualquier elección de parámetros, y si para algún elemento X podemos probar que U existe, U está en X, existe exactamente un V, tal que var phi se cumple, es decir, que phi define una función sobre X, entonces existe Y, que es el rango de esta función. Y en el lenguaje formal, en for, sería esto. La lista anterior consta de 8 axiomas, no obstante, se puede expandir. Si usted va a un texto clásico, encontrará 8, 9. Va a haber, creo que hay un texto, creo que introduce, creo que el axioma de subconjunto, pero eventualmente usted encontrará que no todos los agregados, no todos esos axiomas que usted agrega son necesarios. Y usted me dirá, bueno, ¿y los que me acabas de presentar, Alexander, todos los 8 son lo mínimo? No. De hecho, aquí hay 2 que están redundantes también. Entonces, pero hay una razón de por qué se los prefiere dejar ahí. Los 4 primeros axiomas pienso yo que se explican un poco más por su propio nombre, son más sencillos. El axioma de infinito, que es el que tal vez es un poco molestoso, postula la existencia de un conjunto con una determinada propiedad. Y en base a esto uno puede dar una definición de finito y trabajar con estas ideas. El axioma de separación y el axioma de reemplazo son en realidad esquemas y no un único axioma. Los que están relacionados con la lógica matemática encontrarán un poco más familiar la idea de esquema, pero esencialmente estos esquemas nos dicen que para cada fórmula añadimos un axioma que tiene una estructura sintáctica particular que vamos a poder identificar. Esto es como a gran escala lo que es un esquema dentro de la lógica. Nótese que estamos trabajando, los objetos con los que estamos trabajando aquí son de primer orden. Entonces nosotros no podemos cuantificar sobre colecciones arbitrarias de objetos. Solo podemos cuantificar sobre los objetos. No estamos yéndonos a un modelo como tal. El esquema de separación, vamos a relajar un poco esos 2 axiomas. Lo que dice el axioma de separación es que aunque no toda colección bien definida define un conjunto, es ciertamente el caso que cada subcolección definible de un conjunto existente va a definir un conjunto por sí mismo. El esquema axiomático de reemplazo nos dice que si podemos definir una función, entonces el rango de esa función aplicada a cualquier conjunto X es también un conjunto. Es decir, si yo puedo definir una regla para sustituir los elementos de un conjunto X, entonces la colección de elementos reemplazables es también un conjunto. Eso es informalmente lo que quiere decir el axioma, este esquema axiomático de reemplazo. Aquí hay algunas consideraciones importantes que me parecen interesantes, sobre todo porque en la charla de hoy quería comentar un poco sobre la importancia que tiene esto con introducir el razonamiento matemático. A veces cuando nos estamos introduciendo el razonamiento matemático, nos estamos comenzando a formar, algunas nociones son un poco complicadas. Y en mi experiencia, me parece que lo mejor es siempre aterrizar en la teoría de conjuntos para poder tener una familiaridad con las pruebas. Algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, sería utilizando los axiomas que acabamos de dar, si X y Y son conjuntos, entonces probar que este señor es un conjunto. Esencialmente la idea se basa en los primeros axiomas. Y algo que es interesante es que para cualquier conjunto X se tiene que X no esté en X. Esto es un poco claro de ver. Si usted dice que si X y Y son conjuntos, entonces esta estructura es un conjunto por la propiedad anterior, y luego esta estructura, este conjunto formado por el elemento, el conjunto X en sí mismo, es un conjunto, de donde se sigue que si usted aplica la intersección X con X, el conjunto formado por este X va a ser distinto del vacío, lo que contradice el axioma de fundación, y hay un problema entonces ahí. Por lo tanto, se tiene que X no puede estar en X. El axioma del vacío y el axioma de separación, como yo lo mencioné, son redundantes. Y yo había dejado un stand-by, ¿no? Un momento ahí. Si son redundantes, Alexander, ¿por qué los dejamos ahí? ¿O por qué los
teóricos de conjuntos, es mejor aún, lo dejan o prefieren dejarlo ahí. Bien, resulta que, por ejemplo, el axioma de infinito implica que existe un conjunto y ese conjunto tiene un elemento que es un conjunto sin elementos. Por eso es redundante, porque usted puede usar el axioma de infinito. Hay alguna cuestión que también podría decir que si quiero argumentar mejor con el axioma de separación, pero el axioma de infinito es suficiente, donde usted asegura, de hecho, la existencia de este conjunto vacío. Entonces, ¿por qué lo dejo? Bueno, la razón es que a veces queremos incluir estos axiomas. La razón de incluir estos axiomas es que a veces estamos interesados en estudiar ZF sin incluir el axioma de infinito, que es una rama de estudio, como lo había mencionado al inicio, de la teoría de conjuntos. ¿Qué pasa si a ZF le quito este axioma? Entonces, si le quito el axioma de infinito, ya no puedo usarlo para probar para poder traerme conjuntos vacíos. Entonces necesito dejar el axioma del vacío para poder existir. Y así podría usted argumentar también en los otros axiomas. Aquí hay otras ideas interesantes como ejercicio que podrían observar. Me interesa esta, por ejemplo, que la intersección del vacío no es un conjunto. Esto nos dice, por ejemplo, que existen varias formas de escribir la colección de todos los conjuntos. Si queremos intersecar el conjunto vacío, no obtenemos el vacío, sino que obtenemos dicha colección al conjunto universo. Y bueno, no me voy a detener un poco en la demostración. Esencialmente lo que utiliza es los argumentos iniciales, los axiomas iniciales, y utiliza un poco del conectivo e implicación para poder argumentar en su última parte. Si X es distinto del vacío, entonces la intersección es un conjunto, eso es cierto, y para cualquier X, P de X no puede estar contenido en X. Y viene y aparece una paradoja de Hilbert que dice que no existe un conjunto S que tú le puedas dar estas dos propiedades. Si tú tomas un X en S, entonces P de X está en S. Si un T es subconjunto de S, entonces la unión de T está en S. Para los interesados en tal vez abordar este problema, solo un spoiler, podría usted considerar la unión de los S y luego reducir todo eso hasta las propiedades iniciales y luego buscar una contradicción con esta afirmación de acá. Bueno, aquí hay unas cuestiones interesantes de codificación del par ordenado, no vamos a entrar en detalles por cuestión de tiempo, pero algo que sí me gustaría detenerme a ver es que el axioma de buena fundación puede resultar extraño, como lo había mencionado al inicio, o al menos cuando yo lo suelo explicar, suele ser un poco extraño para ellos. Entonces, lo que decimos es que si usted toma, por ejemplo, A y lo define de esta manera, porque yo sé que existe, entonces el único elemento que tiene A es el vacío. Y en efecto, si usted A intersecta A con el vacío, obtiene el vacío. Esto último ocurre, pues no existe ningún elemento, un conjunto X, tal que X esté en este señor y X esté en este señor. Otros elementos argumentales también funcionan, puede tomar este conjunto B, puede tomar este otro conjunto C, y argumenta de la misma manera. Y entonces pienso que es más claro ver por qué esa intersección se va al vacío. Bien, ¿cuáles son las subteorías de ZF? Hay algunas subteorías de ZF, por ejemplo, Z por lo general denota ZF sin considerar el axioma de reemplazo, ZF menos es ZF sin el axioma del conjunto potencia, y ZF sub 0 por lo general es ZF sin el axioma de fundación. Estas nomenclaturas no son estándares, por lo general cuando se está estudiando un paper de teoría de conjuntos, obviamente estas ideas se definen al inicio para evitar ambigüedad. Bueno, y entonces entramos un poco en el campo de lo que es la función de elección. Estamos abriendo dos pasos a la conferencia del compañero Luis Rivera de la función de elección, y aprovechando un poco por su excelente explicación, vamos a avanzar un poco aquí. Esencialmente una función f, voy a decir que es una función de elección si para todo x en el dominio de f de x está en x, y voy a decir que x admite una función de elección si existe una función de elección definida sobre x menos este conjunto vacío. Una observación importante es que, por ejemplo, que si x es infinito, entonces x admite una función de elección. Cuando usted desarrolla la prueba, usted argumenta, va argumentando, y usted dice, o podría pensar, bueno, parece que esto debería funcionar si yo cambio el cardinal finito, pongo un cardinal Aleph sub 0, debería funcionar.
cuando usted elimina un elemento de tamaño Aleph sub 0, nos quedamos con un conjunto de tamaño Aleph sub 0, por lo que no hay forma de invocar a la hipótesis de inducción, y es un problema. ¿Problema irresoluble? No, porque es cierto que si y x admiten una función de elección, entonces la unión admite una función de elección también, y entonces puedo caminar mediante ese hilo argumental. Entonces, aquí tenemos como un resumen. La formalización de estas ideas es un poco más complicada, pero he tratado de utilizar un metalenguaje un poco más accesible. Lo que dice el axioma de elección es que cualquier X admite una función de elección. El principio del buen orden, que lo vamos a abreviar WO, dice que cualquier X puede ser bien ordenado. El lema de SOR, ZL, dice que si usted tiene esta estructura, que es un orden parcial donde cada cadena, que esencialmente una cadena es un conjunto totalmente ordenado, algunos también le llaman linealmente ordenado o simplemente ordenado, y lo que dice es que si C es subconjunto de P tiene una cota superior, entonces existe al menos un elemento maximal en P. Hay una forma débil del lema de SOR que es interesante, y es que dice que si esta estructura es un orden parcial donde cualquier cadena bien ordenada con C subconjunto de P tiene una cota superior, entonces tiene al menos un elemento maximal en P. Podríamos diferir en que cuál de ellos es débil, pero aceptamos que ellos dos son el lema de SOR. Así como podríamos diferir en que esta no es la formulación inicial del axioma de elección, sino en términos de los conjuntos y no tanto como la función de elección. Y podríamos decir, bueno, ¿cuál de los dos es? Pero en el fondo son tan cercanas las definiciones que podemos confundirlas con tranquilidad. El principio maximal de Hausdorff dice que si esta estructura es un orden parcial, entonces existe una cadena maximal C subconjunto de P. Entonces, un resumen, pero como bien trayendo a memoria las palabras del compañero Luis Rivera, uno y todos los que conocemos un poco de esto, creo que hablar del axioma de elección es para hablar de tantas equivalencias que se ha hecho acorde a esto, sus consecuencias, pero yo he traído aquí algunas que me parecen que son las que siempre resaltan. El axioma de elección es equivalente al principio del buen orden, el lema de SOR en su forma débil, al principio de maximalidad de Hausdorff. También otra equivalencia importante es que para cualquier X, P de X admite una función de elección. El axioma de elección también dice que para cada X cuyos miembros son disjuntos por pares con el vacío perteneciente a X, existe un Z al que para cada Y en X, C intersección con Y es un conjunto unitario. También tenemos estas equivalencias con un orden lineal de los cardinales, tanto para esta relación como para esta relación. Yo estoy usando aquí, esta notación no es estándar, estoy usando esta notación que está aquí para notar esta relación entre cardinales, donde X es un conjunto equipotente, una biyección es esencialmente, con un subconjunto de Y. Y voy a usar esta otra notación para denotar que existe una función sobreyectiva de un conjunto Y en X. Entonces, he traído aquí a memoria, pensando un poco en los que había mencionado el compañero la clase, vamos a traer otros a memoria, y algunos resultados que requieren el axioma de elección en sus argumentos. Yo no soy un experto en algunas áreas de aquí, tampoco soy experto en matemáticas, pero esencialmente, por ejemplo, un resultado que se utiliza, lo vi en el curso de topología, es que en un espacio topológico, primero contable, si X usted lo toma en la clausura de X, entonces existe una sucesión de elementos que converge para X. En teoría de conjuntos, la unión contable de conjuntos contables es contables. En términos un poco más familiares, la teoría de completitud de Gödel en FOL también usa estos argumentos de AC, y alguien podría, y una pregunta para pensar es, si la lógica matemática está un poco más abajo de la teoría de conjuntos, los teoremas de completitud de Gödel, ¿por qué usan el AC tal vez en su argumento? Una pregunta para pensar. No es una pregunta complicada, pero es una pregunta interesante. Cualquier espacio topológico 3.5, T3 un medio, tiene una compactificación de Stonechep. Yo recuerdo muy bien cuando vi topología, como la compactificación de Stonechep fue una de las cosas que no veía claramente. El teorema de categoría de Baire también usa este argumento. Si X es un conjunto finito, entonces existe
una función inyectiva, f de n en x. Cualquier filtro está contenido en un ultrafiltro. Estas ideas son muy finas, pero hay algo que puede molestar un poco a los matemáticos. Es que cuando usted acepta el axioma de elección, aparece una paradoja, no es una paradoja, que está relacionada con un teorema de Banach-Tarski. Y eso puede molestar un poco, a veces. Pero ¿qué pasa si yo no considero el axioma de elección? ¿Cómo se ve un mundo matemático sin el axioma de elección? Bueno, pasan cosas que no queremos, creo. Primero, puede existir un conjunto infinito X, tal que no existe una función inyectiva de n en X. Podría tener la posibilidad de que tener productos cartesianos de conjuntos no vacíos que me lleven al vacío, o sea, podría ser vacío. Podrían existir espacios vectoriales sin base. Y en los números reales podrían ser la unión contable de conjuntos contables. Creo que esto de los analistas es como que más les molestaría en ese sentido, porque todo el análisis real que se concibe o como lo concibimos nosotros se rompe. ¿Se puede salvar? Sí, pero no es algo que es bonito. La teoría se vuelve no tan elegante, creo yo, en el sentido como la tenemos actualmente. Entonces, es importante notar que sin el axioma de elección, esto no es lo mismo de que decir que los reales son contables, ya que sin AC, una unión contable de conjuntos contables no tiene por qué ser contable, sin asumir el axioma de elección. Otra cuestión importante es que, por ejemplo, cualquier ultrafiltro sobre los naturales es principal, sin el axioma de elección, y existirá un anillo con un ideal no nulo que no está contenido en ningún ideal maximal. Yo no soy muy ameno a la teoría algebraica, pero son algunas consecuencias que en un curso de álgebra que uno toma seguramente está familiarizado con estas ideas de anillos, de ideales maximales. Bien, para pensar, hay algo interesante que se está haciendo, tengo entendido que tal vez es desde el 2016, cuando se establece un principio de partición. Establece que si existe una función sobreyectiva de y en x, entonces existe una función inyectiva de x en y. Entonces, una cuestión interesante es que si usted acepta ese principio de partición, algo que es abierto todavía, no he profundizado más en el campo, pero lo que se quiere saber es si el principio de partición implica el axioma de elección. Implicaciones como tal serían interesantes dentro del panorama de teoría de conjuntos. Y para finalizar, estoy metiendo una pregunta aquí un poco con sabor a lógica matemática. ¿Es posible que algún día alguien encuentre una contradicción en ZFC? Y si esto sucediera, ¿qué pasaría con las bases de las matemáticas? Libros de texto que me gustan, no he leído a profundidad todos, pero en particular uno de los libros que recomiendo es el de Kenneth Kuhnen, de Teoría de Conjuntos. Es un libro muy bueno de teoría de conjuntos para poder comenzar a estudiar. Y también está el libro de Kate Devlin. Él de hecho tiene un curso en Coursera, me parece, donde él aborda introducción al razonamiento matemático, me parece. Entonces, muy recomendable para los que deseen interesarse un poco más en eso y para los que conocen un poco más ya de teoría de conjuntos y simplemente quieren revisar algo, pensamientos escritos de manera libre en los ratos libres. Como yo sé decir, cuando uno está un poco desocupado se pone a escribir. Bueno, pienso yo que obviamente el más importante de todos, unas notas son de teoría de conjuntos de Yanis Machovapkis. Y bueno, yo tengo unas notas, las últimas correcciones las hice en 2020. Las notas son esencialmente sobre lógica matemática, pero hay un sabor en las últimas secciones sobre teoría de conjuntos, que si alguien está interesado, con todo gusto yo podría, me escribiría y yo con todo gusto podría pasárselas. Bien, eso sería todo. De mi parte les agradezco muchísimo por su atención y yo espero que
salga alguien amante también de la teoría de conjuntos, de la lógica, y algún momento podamos incluso reunirnos a platicar con un café. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Entonces, damos paso a preguntas, comentarios, por favor. Paul Ceballos, por favor. Eh, Buenas tardes. Primeramente, saludarlos a todos y felicitarle a usted por su exposición. Tengo una pregunta acerca de o sea, me quedó una duda acerca de la paradoja de Russell de la que estaba comentando. O sea, justamente la estamos estudiando en este semestre con el matemático Vicente Chicaiza. Y lo que nos dice, o sea, los axiomas de Russell, nos dice uno de los axiomas, me parece que es el de fundamentación, que no puede existir un conjunto que se contiene a sí mismo. O sea, eso es la implicación que nos da. O sea, de este teorema de este axioma se deriva un teorema que nos dice explícitamente que no puede existir un conjunto que se contenga a sí mismo. Pero yo digo, o sea que no pueden existir los conjuntos singulares. Pero, por ejemplo, y he estado buscando ejemplos de estos tipos de conjuntos y, o sea, solo he encontrado uno que nos dice, por ejemplo, el conjunto de todas las cosas. El conjunto de todas las cosas en sí es una cosa y por tanto está contenida en sí mismo, por tanto existe. O sea, esta es la duda que tengo. O sea, sabiendo que este conjunto existe, o no sé si hay algún problema con esta lógica, o sea, que se usa para este conjunto. O sea, no habría un problema con este axioma. O sea, se puede proponer este axioma a pesar de que existe este conjunto singular. Esa es mi duda. Excelente, de hecho es una excelente pregunta. El axioma de fundación es un axioma problemático en ese sentido porque principalmente establece una relación. Lo que hace el axioma de fundación es que establece que la relación de pertenencia están bien definidas. Pero pienso yo que la parte importante es que tú tienes que entender que la paradoja de Russell, cuando se origina, es por la concepción de Frege que tenía de los conjuntos. Él confundía, o en su teoría se confundía mucho lo que son las clases con los conjuntos como tal. Entonces, cuando tú confundes esto en términos de la paradoja del barbero, un poco más coloquial, es el problema de los referenciales. Entonces, cuando tú confundes a la clase con el conjunto, se originan este tipo de conflictos dentro de la teoría. Entonces, para reparar esto, nosotros hacemos distinción clara entre clases y conjuntos. Con eso nos liberamos de la existencia de esta paradoja de Russell y bueno, como tal no nos preocupamos luego por ella. Ahora, la existencia de estos conjuntos singulares, un conjunto que se contenga a sí mismo y toda esta cuestión de cosas, es una pregunta importante, pero está más relacionada con los axiomas. Funcionan bien y es más una cuestión de definición, es más una cuestión de entender bien un poco la idea de clase. Tal vez esa creo que más allá es la idea fundamental. Pero lo que pienso yo, lo más importante que tienes que entender es que necesitamos tener clara las que son las ideas, lo que es una clase como tal, como yo la definí, y lo que es un conjunto. O sea, cuando hacemos esa distinción, Russell o el problema de esa paradoja no nos molesta ya. Los conjuntos singulares, la existencia de ellos depende mucho de qué tipo de axiomas. Quitar el axioma de fundación es algo que se estudia, es algo que yo lo mencioné aquí más adelante, creo, no sé si fue antes, pero así. Tú puedes quitar el axioma de fundación y ver qué pasa. Y ahí podrías hacerte estas preguntas interesantes. Y si quito el axioma de fundación, bueno, ¿y qué puedo obtener? O sea, ¿aparecerán estas paradojas? Y esta era mi pregunta, mi invitación a pensarlos al último. Más aún, ¿existirá algún momento en el que alguien me diga, voy a encontrar una contradicción en ZFC, que es más o menos tal vez el hilo tal vez de tu pregunta? Y es que podría pasar, alguien bien podría encontrar una contradicción ahí y sería el fin de las matemáticas. No, no sería el fin de las matemáticas, porque los matemáticos lo que harían es decir, bueno, esta teoría de aquí no me está sirviendo, me voy, le quito lo que no me sirve y se la añado. De hecho, algo interesante en teoría de números es que, por ejemplo, la hipótesis de Riemann es una candidata a ser añadida
como un axioma en alguna teoría de conjuntos. No se está haciendo porque aún se quiere ver, aún hay muchos matemáticos, es el santo grial de las matemáticas. Entonces, si tú quitas el axioma de fundación, ¿qué pasa? ¿Qué queda? Sería interesante ver qué sucede ahí. No Muchas sé gracias. ¿Ah? Muchas gracias. Sí. Muy bien. Gracias, Alexander. Y ahora hacemos una pequeña, muchas gracias por tu excelente participación. Hacemos una pausa para la siguiente. David está mencionando algo ahí. Hizo una excelente charla. ¿Sí? Y entonces hacemos una pausa de unos minutitos para la siguiente exposición. Gracias nuevamente, Alexander.